www.radioadiccioncristiana.com.mx presenta Predicando a las Naciones. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Comenzamos. Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Radio Adicción Cristiana. Estamos gozosos en esta mañana, dándole gracias al Eterno, al Creador, por todas estas grandes bendiciones. Estoy aquí con mi hermana Yolanda, que es mi esposa también, mi hermana Yolanda Concepción García López. ¿Cómo estás, Yolanda? Pues muy bien, buenos días. Estamos aquí muy llenos de gozo para compartir esta palabra con poder que viene de la boca de Dios para todos ustedes, y que sabemos que va a ser de bendición para la vida de cada uno de nosotros, así también como para la vida de nuestra familia. Amén, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En esta mañana, primeramente queremos dejarte los números de contacto para que tú te comuniques con nosotros si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia en cuanto al tema. Quiero darte la línea de contacto para este lugar es www.radioadiccioncristiana.com.mx. También tenemos teléfonos, que el número es el 1937-4823 y el 1522-3508. También tenemos un número para que nos mandes tus mensajes por vía WhatsApp, es el número 811-55-59-93-2. Márcanos, manda tu mensaje si tienes alguna duda. Nosotros estamos aquí listos para escuchar y para contestar esa duda que tú tengas. El día de hoy venimos preparados. El Señor ha puesto en nuestros corazones un tema muy importante, un tema que se está suscitando, que está llevándose en las iglesias. Es algo muy fuerte. El tema que nosotros preparamos para el día de hoy es amonestación contra costumbres paganas. Nosotros podemos ver cómo las iglesias han estado siendo atacadas de muchas formas. El enemigo está atacando fuertemente y el pueblo de Dios en algunas ocasiones no hace nada. De hecho, ni siquiera se da cuenta que está siendo atacado. ¿Cuáles son algunos síntomas que vemos en cuanto el pueblo sufre ataques? Bueno, vemos que el pueblo sufre de apatía, depresión, desánimo, está desesperado, tiene pesadez, está en desacuerdo, se siente en derrota. Estos son algunos síntomas. Ahorita vamos a mencionar solamente una de muchas amonestaciones que el Señor tiene a esas costumbres. Hay muchas costumbres paganas que el mismo pueblo de Dios todavía sigue practicando, aún estando en una congregación, aún estando ya en los caminos de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a tocar uno en especial, uno que se llama el espíritu de Pitón. No sé si algunos de ustedes ya lo han escuchado, el espíritu de pitonisa. Este espíritu va acompañado de lo que viene siendo la adivinación, van muy relacionados, y hay otro espíritu que también juntamente con él se manejan u operan, que es el espíritu jezabélico. Entonces, nuestra hermana Yolanda va a adentrar un poquito más en este tema, pero antes de iniciar de lleno queremos hacer una oración para preparar un ambiente perfecto para escuchar de esta palabra poderosa. Así es, vamos a iniciar con una oración para cubrirlos a todos ustedes que nos están escuchando, también a nosotros y a nuestras familias. Padre Celestial, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Estamos delante de ti, Señor, plenitud, Señor. Estamos nosotros delante de ti poniendo nuestro corazón y nuestra vida en tus manos, Señor, así también como la vida de nuestras familias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo. Todas las personas que en este momento nos están escuchando, las familias completas, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestros bienes económicos, nuestras finanzas, todo queda cubierto por la sangre de Cristo. Y también en este momento nos revestimos, nos ponemos toda la armadura de Dios, de la cabeza a los pies, estamos fortalecidos. Te pedimos, Padre, que tú
asignes, Señor, que tú envíes ángeles poderosos, Señor, a resguardar, Señor, nuestro hogar, nuestra vida, nuestra integridad, de cada persona que nos está escuchando en este momento, de sus familias, de lo que los rodea y también de nuestra familia, de nuestra vida, Señor, de cada ministerio también. También te pedimos que cubras, Señor, con tu sangre preciosa Radio Adicción Cristiana, todas las personas que están sirviendo en este momento, que tú les bendigas, Señor, y que pongas un manto sobre nosotros, donde nosotros podemos estar seguros bajo la cobertura del poder del Espíritu Santo. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya que nos hemos cubierto para poder entrar a este tema, que es un tema que va más enfocado a lo que es lo espiritual, a un poquito de guerra espiritual. También es bueno conocer todas esas cosas que a veces que nuestros ojos naturales no lo pueden ver, no lo pueden percibir, pero realmente están ahí. Y cuando nosotros podemos identificar estas cosas que a muchas veces atacan a nuestra vida, a nuestra familia, las cosas que nos rodean, cuando nosotros ubicamos y cuando nosotros descubrimos la forma de operar, esto se debilita, esto pierde poder porque ya ha sido ubicado, ¿sí? Entonces ya el pueblo de Dios ya no está en desconocimiento, ya tiene un conocimiento que el enemigo está atacando de cierta manera, como lo mencionaba mi esposo. Muchas veces a lo mejor cuando tú te encuentras por ahí en apatía, en desesperación, depresión, pesadez, letargo, desánimo, desconsuelo, cuando tú te sientes atormentado, tú sientes una opresión, muchas veces también que tú estás en un estado de enfermedad y que tú dices, realmente no sé de dónde vienen estas enfermedades, también en un estado de derrota, los dolores, las dolencias, fatiga, cuando tú también te encuentras en manipulación o la practicas, también el control, cuando el juicio, la calumnia, maldiciones que son lanzadas con la boca, la intimidación, la humillación, las burlas. De esta manera es que opera este espíritu de Pitón. Se hace acompañar de más espíritus que están operando en la vida para debilitarte y de esa manera sofocar esa vida de Dios que está dentro de ti. Entonces quisiéramos compartir una cita bíblica para poder nosotros llevarlo a la palabra, ¿sí? Porque cada tema que se está exponiendo o cada palabra que se está compartiendo, siempre hay que fundamentarla con la palabra de Dios. Entonces vamos a compartir en Deuteronomio 18, 9, 14, cómo la palabra de Dios nos deja ver este espíritu que opera en la vida de los hijos de Dios, y no nada más en la vida de los hijos de Dios, sino en todas las personas. Amén. Dice Deuteronomio 18, del 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. Amén. Amén. También quisiéramos compartirlo en otra versión donde es más específico y la traducción habla específicamente de este espíritu de Pitón. Okay. Hay una pequeña modificación, la versión es Reina Valera 1602 y vamos a darle lectura también. Dice, cuando hubieras entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes, no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Aquí podemos darnos cuenta cómo hace esa relación, que no consulte a Pitón,
Entonces, lo hace equiparable o lo compara con el espíritu de adivinación. En esta traducción es específica, nos hace ver y esto nos lleva a la antigüedad, realmente, porque se daba en Grecia, se daba culto en la ciudad de Delfos al dios Apolo, que es de Grecia, y ahí estaba el oráculo, ¿verdad? El oráculo de Apolo, y entonces ahí se daba culto a este ídolo que es Pitón. Y todos ahí recurrían, ahí asistían, ahí daban los oráculos, las sacerdotisas, que estamos hablando de adivinación, ¿sí? Entonces, aquí menciona varias prácticas que es una amonestación contra costumbres paganas, y habla de agorero. Un agorero es aquel que predice males. El sortílego es aquel que hace rituales de adivinación. El hechicero es quien domina la voluntad por medio de la magia. Un encantador es una persona carismática y seductora, ese que a lo mejor te habla con una palabra de miel, pero que realmente pues lleva a muerte. Muchas veces estas personas son así, seductoras, amables, envolviendo a la persona a decir, mira, acá tú vas a encontrar una respuesta más rápida, o mira, yo tengo la solución para eso que tú estás pasando. Entonces, de esa manera, este espíritu engaña al pueblo de Dios, porque hoy en día nos hemos encontrado donde el pueblo de Dios recurre penosamente a estas prácticas. En la experiencia que hemos tenido como ministros de liberación, no nada más nosotros, sino también nuestros compañeros, nuestros pastores, hemos encontrado donde inclusive personas con un cargo dentro de la iglesia, con un ministerio, se encuentran envueltos con hechicería, con brujería, con adivinación. Inclusive cuando consultas a los horóscopos, el oráculo, mencionaba yo la palabra oráculo, esto se refiere, oráculo es respuesta, una respuesta espiritual. Entonces, inclusive ir a consultar los horóscopos, estamos hablando de adivinación, de brujería, de hechicería, de manipulación. Entonces, todo esto tiene que ser desechado de la vida de un hijo de Dios. Entonces, ya cuando nosotros tenemos conocimiento de esto, decía, un adivino es un vidente, ¿sí? Es un engañador. Te predice el futuro, pero a través de un engaño. ¿Sí? Y vamos a ir conociendo cómo es que opera y cómo es que se manifiesta. También habla de los magos, proviene de Persia, de los medos, habla de la alquimia, de la medicina. Podemos darnos cuenta que en el logo que tiene la medicina vemos una gran serpiente. Entonces esto también habla de la enfermedad, también habla de los fármacos, y eso tiene mucho que ver como hay veces que las personas, cuando están siempre constantemente con fármacos, están siendo atacadas por este espíritu que es muy escurridizo y que realmente trata su objetivo es sofocar a la persona. También aquí habla de los que consultan a los muertos, pues estamos hablando de santería y de idolatría. Muchas veces dices, bueno, pero yo no practico esas cosas. Tú que a lo mejor estás en un lugar donde hay ídolos, donde realmente tú estás consultando a los muertos, porque esos ídolos ya no tienen vida. Entonces es abominación para el Señor quien recurre a todas estas prácticas, y que también, como lo dice, consulta a los muertos. Eso nos hace también pensar al rey Saúl, que él recurría a estas prácticas. En lugar de ir con el profeta de Dios, él recurría a sacerdotisas para que le revelaran lo que deparaba para él. Entonces podemos ya identificar cómo es que opera el espíritu de adivinación. Opera de muchas formas, empieza a entrar de una forma sencilla, de una forma suave, y hasta que la persona ya está dentro. Y también dices, bueno, yo no lo practico, pero tenemos que estar muy alertas y tener ese discernimiento y escuchar realmente si la palabra que nos están compartiendo viene de un medio correcto, ¿sí? Que realmente viene de Dios, no de un poder demoníaco. Entonces, también podemos darnos cuenta aquí las manifestaciones
del espíritu de adivinación. Eso también vamos a llevarlo a la palabra, para que a la luz de la palabra sean abiertos nuestros ojos. Ahí en Hechos 16 y 6 y 17, la palabra de Dios nos hace ver cómo es que se manifiesta este espíritu. Amén. Hechos 16, del 16 al 17 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Amén. Bueno, aquí podemos darnos cuenta cómo está hablando que esta persona daba voces. Sí, ciertamente decía algo verdadero, pero no por un medio correcto, porque él lo hacía por un espíritu demoníaco que estaba dentro de ella. Y esto lo pudo identificar el apóstol. También quisiera que fuéramos a la versión de Reina Valera 1602. De 1602. ¿Okay? Vamos a darle lectura a los mismos versículos, pero en la versión anterior dice así la palabra: y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Nosotros podemos ver aquí que la versión anterior menciona mucho lo que es espíritu pitónico. A lo mejor en la región en la que ahorita nos encontramos nosotros no nos es muy común, o no es una palabra muy común, no la escuchamos muy seguido, pero en otras regiones a lo mejor sí ubican, sí detectan inmediatamente al momento que decimos pitónico, ellos lo relacionan con adivinación. En la región en la que nos encontramos nosotros es más difícil entenderlo, por eso es de que lo tratamos de que ustedes lo puedan entender, el que nos esté escuchando, que lo pueda entender, que lo pueda relacionar, para que vean lo importante que es ubicar cuando este espíritu nos está atacando a cada uno de nosotros. Y también es importante saber, entender cómo este animalito en lo natural es cómo ataca, para poderlo entender a lo espiritual. No sé si quieras explicarnos un poquito en cuanto a eso. Sí, dice, ¿cómo ataca Pitón? Bueno, este animalito, como lo dice mi esposo, bueno, que no es tan pequeño, es algo grande y es grande de tamaño y fuerte. Bueno, él ataca o atrapa a sus víctimas a través del estrangulamiento y sofocación. Cuando se intenta respirar, cuando la víctima intenta respirar, sofoca más, aprieta más, y muchas veces la víctima no perece porque haya sido triturada, sino por la sofocación, por la asfixia. Entonces esto nos revela cómo es la forma de operar en la vida de las personas. Este espíritu quiere alejarte del propósito de Dios, el propósito que nosotros tenemos en Dios. ¿Cómo? A través de la apatía espiritual. Pitón quiere apagar a través de la sofocación la vida y el aliento del Espíritu de Dios que está dentro de cada uno de nosotros, aplastar tus esperanzas, tu fe, tu visión y tus sueños. ¿Por qué esto es muy importante? Ahí en la palabra de Dios en Proverbios 29, 18, vamos a compartirlo. La palabra de Dios nos habla cómo es muy importante que nosotros tengamos muy clara la visión que Dios ha entregado para nuestra vida, y que nosotros tengamos muy claro y que nosotros nuestra fe esté fundada en la palabra de Dios. Vamos a compartir Proverbios 29, 18. Amén, dice la palabra así: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Amén. Aquí lo que hace este espíritu es sofocarte, también te distrae, te afana, te lleva a un punto que tú pierdas esa motivación. Entonces, ¿qué es lo que hace primeramente? Robarte esa visión, ¿sí? Apartarte del propósito de Dios, porque si tú no tienes puestos tus ojos en Cristo, tú te vas a desenfocar. Entonces dice aquí mismo la palabra, o sea, cuando no hay profecía, cuando no hay una dirección de Dios, el pueblo está confundido, está perdido.
entonces no sabe hacia dónde caminar. Entonces de esta manera ataca este espíritu, lo hace de muchas maneras y lo vamos a ir descubriendo, lo vamos a ir mencionando para que si tú en este momento lo sientes identificado, echarlo fuera, ¿sí? Decirle al enemigo: no más vas a seguir operando en mi vida, en la vida de mi familia, ni en mi ministerio, porque lo que busca este espíritu demoníaco es atacar a los siervos de Dios, aquellas personas que están en un ministerio, aquellas personas que Dios les ha dado unción. Entonces este espíritu quiere robar esa unción, quiere apagar ese fuego de Dios que está dentro de ti. Y como lo mencionábamos, el espíritu de Pitón trabaja muy de la mano con el espíritu de Jezabel. Aquí en la palabra de Dios nos encontramos que Jezabel era una reina que practicaba cosas paganas, practicaba la adivinación. Ella le rendía culto a Baal y tenía un grupo de profetas, falsos profetas a Baal y a Astarte, Astoret, lo menciona la palabra de Dios. Esta Jezabel que quería cortar la cabeza de Elías, que representa ese fuego de Dios, esa palabra de Dios, esa profecía que viene con unción, ese fuego de Dios. Realmente podemos darnos cuenta cómo juegan de la mano. Jezabel, sabíamos que era una sacerdotisa, entonces le daba culto a todas estas cosas. Son espíritus que van de la mano, que trabajan a través de la manipulación, trabajan a través del control. Entonces, como trabajan juntos, hay que identificarlos y no tener miedo, porque cuando nosotros ya lo identificamos, podemos echarlo fuera de nuestra vida. El enemigo muchas veces, ¿cómo empieza a debilitarte? Bueno, podemos darnos cuenta que esta Pitón enrolla, la forma de atacar, enrolla el cuerpo de la persona, pero pone su cabeza encima de la persona. Entonces, si nosotros lo trasladamos a lo espiritual, esta serpiente está hablando cosas al oído del creyente, ¿sí? Hablando en un sentido espiritual, siempre va a la cabeza para someter a la víctima, hablando mentiras, hablando acusaciones, hablando condenación, infundiendo temor e incredulidad. De esta manera va ahogando y va robando esa visión que Dios ha puesto en tu vida, ese propósito de Dios que está en tu vida, lo va agotando, ¿sí? De esta manera es que puede entrar. Esa es la puerta donde va entrando, te va hablando. Entonces eso es muy importante, saber cómo es que trabaja la adivinación. Ya lo mencionábamos, ellos son ocultos, o sea, ellos hacen la magia no es correcta, los magos, o sea, ellos tenían muchas prácticas de dominar la voluntad, inclusive con bebidas, con brebajes, con encantamientos. Entonces, saber cuando una persona está siendo manipulada, está siendo controlada a través de palabras que no vienen de una fuente correcta, ¿sí? No vienen del Espíritu de Dios, sino vienen de un poder demoníaco. Entonces, ¿por qué nos queremos dirigir? Esto es un espíritu que está atacando las iglesias de manera generalizada, no nada más en México, sino en muchos países. Entonces, tu pastor, tu líder, tú que tienes un ministerio o tú que también estás dentro de la iglesia, tú estás escuchando esta predicación, es importante que tú identifiques. Y en esta mañana, a través del Espíritu de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, que nosotros vamos a desatar ese discernimiento espiritual para que en este momento tú que estás escuchando, tú puedas saber si esa palabra que está llegando a ti es una palabra de Dios o es una palabra del enemigo. Porque muchas veces, y no muchas veces, lo dice la palabra que el enemigo se disfraza de ángel de luz. Entonces muchas veces el enemigo va a decir: yo tengo una palabra para ti, pero el medio en el que está viniendo y esa palabra que está viniendo, la revelación que trajo esa palabra no es un medio correcto, ¿sí? Porque hoy en día muchas personas que están como líderes dentro de las iglesias están practicando hechicería. Es una palabra fuerte, pero es algo que es real y que está pasando y que Dios
le está hablando a sus hijos para que sean despertados, para que ellos realmente puedan escuchar la voz de Dios, la voz del Padre, y decir: esta es la voz de Dios, esta no es la voz de mi Padre. Poder tener ese discernimiento espiritual para saber que esa palabra que te está siendo dada viene de la boca de Dios. Lo veíamos en Hechos 16, esta joven ciertamente decía verdad, si eran siervos del Dios Altísimo, pero no era por un medio correcto. Ella lo hablaba por un espíritu de adivinación, y el apóstol lo identificó y dijo: lo echó fuera, lo envió a donde debe de estar ese espíritu, ¿sí? Y las personas que eran amos de esta joven decían: vamos a perder nuestras ganancias. Entonces, muchas veces estas prácticas se llevan porque hay ganancias, ¿sí? Se comercia con el don de Dios, y esto lo reprueba el Señor, porque esto nos hace recordar de Simón el mago, que quería comerciar, que él quería lucrar con el don de Dios. Entonces, cuando nosotros identifiquemos eso, nosotros tenemos que salir, tenemos que buscar la palabra verdadera de Dios y tener un arrepentimiento, y nosotros caminar en santidad, porque eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros, que nosotros desechemos todo engaño, toda mentira, porque Satanás es padre de mentira. Entonces, en esta mañana, hermano, hermana, tú que estás escuchando, en esta mañana hay que levantarnos y desechar todo engaño en el nombre poderoso de Jesucristo. Aquí podemos también mencionar ¿por qué es abominable? Muchas veces dicen: no, bueno, yo voy a ir a esta persona que barre y que cura, que porque es magia blanca o es magia buena. No, eso es un engaño rotundamente. Estas personas, estos agoreros, estos hechiceros, estos adivinos tienen prácticas paganas, lo dice la palabra del Señor. Es abominable. Ellos entregan su vida a Satanás haciendo ritos y conjuros y pactos abominables ante los ojos del Señor. Vamos a Levíticos 7, 26, 27. Amén. Dice la palabra del Señor aquí en Levíticos 7, 26 y 27. Dice: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Sabemos que estas prácticas lo tienen estos hechiceros, estas personas que consultan a los muertos. Lo hacen de esta manera porque es una blasfemia realmente, porque estas prácticas es como una imitación a lo que el Señor trae a nosotros. Nosotros recibimos el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo porque bebemos de un mismo espíritu, bebemos del espíritu de Dios, ¿sí? Hemos tomado la sangre de Jesucristo con ese nuevo pacto. Entonces ellos blasfeman de esta manera la obra de Dios, y es abominable para el Señor. Lo vemos en la palabra. ¿Por qué sabemos esto? Vamos a Levíticos 17. ¿Por qué es tan importante la sangre? Dice la palabra del Señor aquí en Levíticos 17:14: porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces, esto sabemos que es abominación para nuestro Señor. Entonces, no te dejes engañar cuando una persona te dice: yo te voy a llevar a un lugar donde pueden hablarte de tu futuro, donde pueden quitarte ese mal. Esos son lugares que son de muerte, que son abominación al Señor. Los que consultan, los que leen las manos, las cartas, aquellas personas curanderos que barren, que hacen curaciones y que tienen ahí sus ídolos. Esto es abominación al Señor. Lo dice la palabra del Señor, que cuando tú entres a estas naciones, cuando tú vayas a estos lugares, tú no tengas esas prácticas, porque a los hijos de Dios les es prohibida por el Padre.
Ahorita mencionabas la cita de Hechos 16, y es en el relato donde estaba Pablo y Silas que iban camino a la casa de oración, dice, y que esta persona, esta mujer que traía ese espíritu de adivinación, decía, ahí van los hijos del Dios Altísimo que vienen a darles las nuevas de salvación. Entonces uno dice, ¿y qué es lo malo que lo que ella decía? Bueno, lo que pasa es que a ella le había sido revelado no por el Espíritu Santo de Dios, sino por otra fuente que no era Dios, era otra fuente incorrecta. Sí decía una verdad, pero no le había sido revelado por el Espíritu de Dios, sino la fuente era otra. Aquí es donde debemos de entender bien esto. Ahora bien, también decimos, nosotros como cristianos, como congregantes, decimos, pero yo no practico tales cosas. Ok, muy bien, pero a lo mejor estás siendo atacado. ¿Y cómo puedes ubicar esto? Bueno, sabemos, ya ahorita vimos cómo es que ataca a este animalito en la vida. Entonces, ahora llevándolo a lo espiritual, sofoca. Aquí lo importante es que sofoca, ahoga, aprieta. Uno como cristiano hay veces que sentimos desánimo. Los síntomas que vimos ahorita era el desánimo, la pesadez. Entonces nosotros estamos dispuestos a alabar a Dios y se te atraviesan muchas cosas. Se aparece como distracción. En este caso Pablo y Silas iban a la casa de oración y la distracción era esta mujer, esta divina. Esa era la distracción para ellos, hasta que Pablo ya después de tanto tiempo expulsa ese demonio que estaba en esa persona. Ahora nosotros como cristianos, cuando disponemos de tiempo para nuestro Señor, se nos atraviesan muchas cosas, muchas distracciones, gente que te habla, no, ¿para qué vas? Y mira, sigues estando en una situación que no te favorece. Te suceden, te dicen tantas cosas, te hablan al oído. Esas son las distracciones. Ese es el espíritu de Pitón que quiere ahogar, que quiere ahogarte, quiere cerrarte, quiere asfixiarte, no quiere que tú, quiere matar esa vida que tú llevas en Dios. Entonces quiere apagar totalmente. Si tú sientes en esos momentos todos esos síntomas, presta atención, porque vamos a decirte cómo vencer a ese espíritu, cómo quitarte todo eso. Algunos otros síntomas que vemos nosotros también es dolencias, manipulación, control, fatiga, todo esto lo podemos ver nosotros. Y para esto vamos a ver cómo podemos cortar, si nuestra hermana Yolanda nos empieza a indicar. Bueno, nosotros sabemos que nosotros tenemos ese, en el nombre de Jesucristo, nosotros tenemos ese poder de declarar, ¿sí? De declarar que nosotros somos hijos de Dios. ¿A qué nos referimos con declarar? Declarar es confesar. No es que tú estás haciendo un juicio o dando una sentencia, no. Declarar, el significado de declarar es confesar. Tú estás haciendo una declaración a voz alta, y declaramos que somos hijos de Dios. Entonces esto es hablar de autoridad. Nosotros, para poder cortarle la cabeza a ese espíritu de Pitón y este espíritu de Jezabel que van de la mano, es que nosotros tengamos una verdadera autoridad. Y esa verdadera autoridad la tenemos a base de ese testimonio, ¿sí? Que el Espíritu de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios, mostrando el fruto del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a mostrar la sangre del Cordero en nosotros, y ese es el nuevo pacto. ¿Cómo vamos a declarar? Vamos a declarar que somos hijos de Dios a través de nuestro caminar, a través de nuestra vida, demostrar ese fruto del Espíritu que ya ha sido formado dentro de nosotros: amor, templanza, benignidad, dominio propio. Entonces, cuando nosotros somos ceñidos en la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos esa autoridad. Y si hay un hermano, dicen, bueno, yo todavía tengo áreas en mi vida que están cautivas, áreas donde hay pecado. Entonces tú puedes también levantarte y decir, perdóname, Señor, estoy arrepentido, estoy arrepentida, y quiero que tú tomes control de mi vida, Señor, para desechar toda área de pecado y yo tomar esa autoridad de hijo de Dios y poderle decirle al enemigo, yo renuncio a toda obra del enemigo, yo renuncio a toda obra de las tinieblas, y tomar esa autoridad. Esa es la forma de pegarle en la cabeza a ese espíritu de Pitón. El gozo es muy importante, porque este espíritu quiere tenerte en un letargo, quiere sofocarte,
quiere que tú entres en esa desesperación, pero cuando tú estás en gozo a través de la alabanza y la adoración, toda pesadez se va en el nombre poderoso de Jesucristo, porque está ese gozo. No importa lo que tú estés pasando en ese momento, ¿sí? Tú estás en ese gozo porque tú tienes fe, porque tú tienes esos cimientos de Dios. La palabra de Dios es poder, porque es Jesucristo mismo, porque es el Verbo. Entonces, cuando en nuestra vida hay esos cimientos firmes, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo de todo corazón, primero que decíamos, tenemos esa autoridad de declarar que somos hijos de Dios, y estamos en ese gozo porque estamos firmes sobre la roca que es Jesucristo, y nosotros damos alabanza y adoración, y por eso estamos en gozo, y así seguimos cortándole la cabeza a este espíritu de Pitón. La oración es muy importante, la oración, porque es como nosotros tenemos encendido ese fuego, y es cuando a través de la oración y del ayuno el Señor está dando esa revelación, es cuando el Señor trae palabra, es cuando el Señor reconforta, da fortaleza, porque de esta manera, con la oración, nosotros sacudimos, ¿sí? Y reprendemos a la serpiente antigua en el nombre poderoso de Jesucristo. Y también la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios desechamos toda palabra de mentira y de engaño. Esta es la manera que nosotros nos vamos a fortalecer y vamos a desechar todo espíritu de Pitón. Y antes de irnos, quisiéramos cortar con estas formas de operar. Tú que estás ahí, te queremos pedir que en este momento cierres tus ojos. Vamos a poner esta oración para cortar con toda esta forma de operar este espíritu de Pitón. Padre celestial, en tu nombre, Señor, porque tú nos has enviado, Padre celestial, a libertar a los cautivos, Señor, a sanar a los enfermos, Señor, a traer esta palabra de esperanza, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, cortamos, destruimos, cancelamos y anulamos todo espíritu de apatía, todo espíritu de desesperación, todo espíritu de depresión, de pesadez, de letargo, de desánimo, de desconsuelo, de tormento, de opresión, de enfermedad, de derrota, de dolencias, de fatiga, de manipulación, de control, de juicio contra los hijos de Dios, de calumnia, de maldiciones, de intimidación, de humillación y burla, Señor. Todo espíritu de violencia, todo espíritu de ira, de contienda, de acusación, Señor, queda cancelado, destruido, anulado en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo espíritu de venganza es cancelado, destruido, y son enviados. Todos estos son enviados al fondo del abismo y no pueden regresar más a atormentar a los hijos de Dios. Todo espíritu de venganza, todo ataque, todo espíritu de contraataque y toda agenda demoníaca, todo espíritu de venganza es cancelado, anulado, destruido y enviado al fondo del abismo en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Nosotros te pedimos que eches fuera, Señor, y declaramos esa libertad sobre tus hijos, declaramos esa libertad sobre tu pueblo. Y en este momento te pedimos, Padre celestial, que en este momento los llenes, Padre, en este momento que nos llenes de tu Espíritu Santo. Todo eso que quedó vacío en la vida de las personas al momento de que salieron estos espíritus de opresión, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo en este momento los llenes, Señor, que ese gozo que viene a través de tu palabra llene, Señor, que la copa de cada uno de ellos esté rebosando, Padre. Te pido, Señor, en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo, que cada vaso sea de gloria, Señor, y que sea lleno de tu Espíritu Santo, Señor, que pueda manifestar ese fruto del Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Sigue obrando, Señor, en todo momento, Señor. Sígueles dando fortaleza, Señor, y declaramos victoria, Señor, y decimos que todo espíritu, Señor, inmundo está bajo los pies de Cristo. En el nombre de Cristo, por la sangre de Cristo, declaramos victoria. Amén. En todo esto es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, siempre honrando a nuestro Padre Dios. Y esto es pastores predicando a las naciones. Nos gozamos grandemente porque el Señor nos permite estar aquí para que ustedes, hermanos, que están ahí en su dispositivo escuchando de esta difusión, que ustedes
que llegue la palabra de Dios a todos ustedes, que llegue este mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros y que sepamos que no estamos solos, que el Señor siempre está ahí cuidándonos, que el Señor siempre está dándonos palabra de aliento, palabra de fortaleza, siempre está animándonos. Si nosotros nos hemos estado apartando, nosotros pedirle, volver nuevamente al Padre, regresar a Él. Él es quien nos va a fortalecer con su palabra, Él es quien nos da esa fuerza que nuestra alma necesita, y por eso clamamos y clamamos y clamamos a Él, porque sabemos que Él tiene esa palabra de vida para cada uno de nosotros, y nos gozamos grandemente. Mi esposa y yo venimos gozosos a dar esta palabra que el Señor pone en nuestros corazones. Damos gracias también a nuestros pastores, y los invitamos también a que puedan llamarnos, mandar su mensaje, ese mensaje ahí en WhatsApp al 811-55-59-93-3. Cualquier duda que ustedes tengan, mándenos su WhatsApp. Igual en los teléfonos 1937-4823. Esto es Radiodicción Cristiana, y ustedes pueden comunicarse con nosotros, pueden llamarnos y dejar su mensaje que tengan ustedes. Bendiciones, hermanos. Amén. Radiodicción Cristiana presentó Predicando a las Naciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, sigue escuchando Radiodicción Cristiana.